Bienvenidos a su canal, el lugar donde desentrañamos los secretos más jugosos y los dramas más intensos del universo de las telenovelas turcas. ¿Están listos para un chismecito de esos que te dejan sin aliento? Porque hoy vamos a sumergirnos de lleno en la vida de una de las parejas más queridas, admiradas y por supuesto, más comentadas de toda Turquía, la deslumbrante Hande Erçel y el carismático Kerem Bürsin. Pero abróchense los cinturones, porque las cosas están a punto de ponerse absolutamente incandescentes. Últimamente los rumores sobre una boda secreta entre Hande y Kerem han estado circulando por las redes sociales y los medios de comunicación como un reguero de pólvora, encendiendo la imaginación de miles de fans en todo el mundo. Y aunque la pareja, conocida por su hermetismo en cuanto a su vida privada, ha mantenido un perfil bajo, intentando navegar la tormenta mediática con la mayor discreción posible, la especulación ha alcanzado niveles estratosféricos, creando un verdadero frenesí entre sus seguidores. Sin embargo, la bomba ha explotado en las últimas horas, Hande Erçel ha roto el silencio. Y lo que ha revelado, bueno, digamos que involucra una posible traición por parte de Kerem que los dejará completamente atónitos, con la boca abierta y sin poder creer lo que están escuchando. Así que pónganse cómodos, preparen su taza de té turco más aromático, y acompáñenme en este viaje para descubrir la verdad impactante que se esconde detrás de este dramón de proporciones épicas. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a los detalles más jugosos y escandalosos, permítanme recordarles que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Subimos contenido nuevo cada semana, con las últimas noticias, análisis detallados, entrevistas exclusivas y, por supuesto, los chismes más calientes de sus series y actores turcos favoritos. Únanse a nuestra gran familia seriéfila y compartamos juntos la pasión por este fascinante mundo. Ahora sí, vamos al grano, sin rodeos ni preámbulos. La historia que vamos a desentrañar hoy es una verdadera bomba de tiempo, con una mezcla de ingredientes explosivos, amor apasionado, fama deslumbrante, rumores de boda que encienden la imaginación, y la sombra amenazante de una posible infidelidad. Una combinación digna de la mejor y más adictiva telenovela turca. Pero para entender el contexto completo de esta situación, primero vamos a repasar brevemente la historia de Hande y Kerem, desde sus inicios y los proyectos que los unieron, hasta el momento en que su relación trascendió la pantalla. A partir de ahí, analizaremos en profundidad los rumores que han estado circulando, las declaraciones que han hecho los involucrados y los hechos que nos han llevado a este posible bombazo. Comencemos por el principio con Sen Kalkam. Esta serie no fue solo un éxito, fue un auténtico fenómeno global que arrasó con las audiencias y catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin al estrellato internacional. Es una comedia romántica encantadora que cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven y talentosa florista que sueña con estudiar en el extranjero, pero ve sus aspiraciones frustradas cuando pierde su beca. En un giro inesperado del destino, se ve obligada a fingir un compromiso con Serkan Bolat, un exitoso y adicto al trabajo arquitecto, para poder alcanzar sus metas. Obviamente lo que comienza como un simple contrato, una farsa sin mayores complicaciones, termina transformándose en algo mucho más profundo y real. Sen Kalkam no solo fue un éxito arrollador de audiencia, batiendo récords de visualizaciones en todo el mundo, sino que también unió a Hande y Kerem fuera de la pantalla. Su química era innegable, palpable en cada escena, y los fans no tardaron en sospechar que había algo más que una simple amistad o compañerismo profesional entre ellos. Y efectivamente, poco después de que terminara la serie, la pareja confirmó su relación, desatando la euforia y la alegría en el mundo seriéfilo. Fue como si un sueño se hiciera realidad. La relevancia de Sen Kalkam en este drama actual es crucial. Fue el escenario donde nació su amor, el crisol donde se forjó su relación, el lugar donde se consolidó su imagen como la pareja ideal, perfecta y envidiable. La serie nos vendió la idea de un romance de ensueño, de un amor que superaba todos los obstáculos, que resistía las pruebas más difíciles y que estaba destinado a durar para siempre. Y durante un tiempo pareció que la realidad imitaba a la ficción, que la vida de Hande y Kerem era un cuento de hadas hecho realidad. Pero como bien sabemos, las cosas no siempre son lo que parecen, y las apariencias engañan. Después del final de Sen Kalkam, Hande y Kerem se convirtieron en una de las parejas más buscadas, fotografiadas y asediadas por la prensa. Cada uno de sus movimientos era analizado al detalle, cada gesto era interpretado, y los rumores de boda eran constantes, alimentando la esperanza de sus fans. Sin embargo, la pareja siempre se mantuvo discreta,
protegiendo su intimidad con uñas y dientes, sin confirmar ni desmentir nada. De hecho, en varias entrevistas, ambos recalcaron que estaban disfrutando de su relación, que se amaban y se apoyaban mutuamente, pero que no tenían prisa por casarse. Que querían enfocarse en sus carreras profesionales, seguir creciendo como artistas y disfrutar del presente, sin presiones ni expectativas ajenas. Sin embargo, los fans más acérrimos, aquellos que seguían cada paso de la pareja con lupa, insistían en que algo se estaba cocinando en secreto, que Hande y Kerem ya se habían casado en una ceremonia íntima, rodeados de sus familiares y amigos más cercanos, lejos de las cámaras y de la prensa sensacionalista. Y estos rumores se intensificaron en las últimas semanas, alimentados por la falta de declaraciones oficiales por parte de Hande y Kerem, y por la creciente especulación en las redes sociales. Pero la historia no termina ahí, y aquí es donde entra en escena la supuesta traición, el elemento que ha sacudido los cimientos de esta relación aparentemente perfecta. En los últimos días han aparecido fotografías de Kerem Bürsin en compañía de otra mujer. Y no se trata de una simple amiga o compañera de trabajo. Las imágenes muestran una cercanía inusual, gestos cariñosos que van más allá de la amistad, incluso un beso. Un beso que ha desatado la polémica y ha puesto en tela de juicio la fidelidad de Kerem. Y aquí es donde Hande Erçel ha roto el silencio, decidida a poner fin a las especulaciones y a contar su verdad. Según fuentes cercanas a la actriz, Hande está devastada, con el corazón roto en 1000 pedazos. Se siente traicionada y engañada por Kerem, la persona en la que más confiaba y a la que amaba profundamente. Al parecer, la pareja ya estaba pasando por una crisis, enfrentando problemas y desafíos que ponían a prueba su relación, pero Hande nunca esperó este golpe bajo, esta puñalada por la espalda. La noticia de la supuesta infidelidad ha caído como un jarro de agua fría sobre ella, y está replanteándose toda su relación, cuestionando el futuro de su romance. Ahora bien, es importante recalcar que todo esto son rumores y especulaciones, que no hay una confirmación oficial de la infidelidad por parte de Kerem. Las fotografías pueden ser malinterpretadas, sacadas de contexto, y la cercanía con otra mujer no necesariamente implica una traición. Sin embargo, la reacción de Hande, su silencio durante estos días, su aparente tristeza y decepción, nos hacen pensar que algo grave ha sucedido, que hay más verdad que mentira en estos rumores. Pero la historia de Hande no se resume solo a esta relación. También es importante hablar de otros proyectos que la llevaron al estrellato, que demostraron su talento y versatilidad como actriz. Por ejemplo, Güneş Inkler. En esta serie, Hande interpreta a Selin Yılmaz, una joven rebelde y apasionada que se enamora de Ali Mertolu, un chico rico y problemático. La serie fue un éxito en Turquía y en varios países de Latinoamérica, y consolidó a Hande como una de las actrices jóvenes más prometedoras del país. Güneş Inkler es relevante en este contexto porque muestra la versatilidad de Hande como actriz. La vemos interpretando a un personaje completamente diferente a Eda YLDZ, un personaje más intenso, más dramático. Y esta versatilidad es una de las claves de su éxito. Otra serie importante en la carrera de Hande es Silla Inci. En esta serie Hande interpreta a Azal, una joven que vive en un pequeño pueblo costero y que está enamorada de Kenan. Sin embargo, su amor se ve amenazado por Bural, un hombre poderoso y obsesionado con Azal. Silla Inci es un drama romántico lleno de giros inesperados, y Hande vuelve a demostrar su talento como actriz dramática. En la actualidad, Hande Erçel se encuentra trabajando en nuevos proyectos, explorando nuevos horizontes y desafiando sus límites como actriz. Si bien no podemos dar información específica al respecto, es importante mencionar que Hande es una actriz que no se duerme en los laureles, que está constantemente buscando nuevos desafíos y nuevos roles que le permitan crecer como artista. Su dedicación y talento la han convertido en una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Volviendo al tema principal del vídeo, y para darle un poco de contexto a la situación, vamos a hablar de otra serie de Kerem Bürsin, Bu Şehir Arkandan Gelecek. En esta serie, Kerem interpreta a Ali Smith, un joven boxeador que regresa a Estambul después de muchos años de ausencia. Allí se reencuentra con su pasado y se enfrenta a sus demonios. Bu Şehir Arkandan Gelecek es un drama intenso y emocionante, y Kerem ofrece una de sus mejores interpretaciones hasta la fecha. Esta serie es importante en este contexto porque nos muestra otra faceta de Kerem como actor. Lo vemos interpretando a un personaje más oscuro, más atormentado. Y esta capacidad para interpretar diferentes tipos de roles es lo que lo ha convertido en uno de los actores más solicitados de Turquía.
Además, demuestra su compromiso con su trabajo y su pasión por la actuación. Y finalmente, antes de pasar a la conclusión, vamos a mencionar otra serie en la que se les vio juntos fuera de Senkalkam. Se trata de la película Eflatún. Aunque no tuvo el mismo impacto mediático que la novela que los unió en la vida real, también fue importante para ver el desarrollo de ambos como actores, y para apreciar la química que ya existía entre ellos. En resumen, la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una montaña rusa de emociones. Desde el romance de cuento de hadas en Senkalkam, hasta los rumores de boda secreta y la posible infidelidad, su relación ha sido objeto de todo tipo de especulaciones. Y aunque el futuro de la pareja es incierto, lo que sí es seguro es que ambos son dos de los actores más talentosos y exitosos de Turquía. Independientemente de lo que suceda con su relación, Hande y Kerem seguirán brillando en la pantalla. Su talento y carisma los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y estamos seguros de que nos seguirán sorprendiendo con sus actuaciones en el futuro. Ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Creen que Kerem Bürsin realmente traicionó a Hande Erçel? ¿O todo es una cortina de humo? ¿Creen que la pareja podrá superar esta crisis? Dejen sus comentarios abajo. Me encantaría leer sus teorías y opiniones. Y antes de despedirnos, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos seriéfilos, y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Nos vemos en el próximo chismecito turco. Hasta la próxima.